Bueno, yo actualmente tengo 50 años, ¿cierto? Mi nombre es David Mena Valdivia, mis padres son Rosalía Valdivia Lavado y mi padre, que en paz descanse, Isidoro Mena Cancino. Mi familia llegó acá en el año 73, más o menos, ¿cierto? Que fueron las primeras tomas que se hicieron acá en Candelaria. Oriundos de allá del Valle Nonguén, por eso que me tira al valle, ¿ya? Me tira mucho el valle, entonces yo llegué acá con un año más o menos, ¿cierto? Y mi infancia siempre fue acá en Candelaria, ¿ya? Cuando estos estaban divididos por manzanas. Actualmente donde vivo yo ya es una calle con nombre, pero antiguamente estaban divididos por manzanas y la manzana de nosotros era la manzana 50 y el número de la casa era 16, ¿ya? Que eran media aguas, ¿ya? En esos años, cuando se hicieron las tomas para acá, ¿ya? Después se fueron transformando hasta llegar a las casas actuales. Yo cursé acá la enseñanza básica en la escuela de 656, que está en La Garza, ¿ya? Que actualmente es la escuela Darío Salas, ¿ya? Ahí pasé mis 8 años de enseñanza básica, un chiquillo bien inquieto, ya bien travieso, ya muy malo para la lectura, ya siempre fui bueno en matemática, historia y artes manuales, ya todo lo que tenía que ver con madera, dibujar, siempre me llamó la atención, ya. Egresé en el año 84, no, 86 de octavo básico acá en la escuelita. Después yo me fui al Liceo San Pedro, donde yo cursé mi enseñanza media hasta salir de cuarto medio, ¿ya? Y entre ese tanto, ¿cierto? Para poder subsistir, porque era una época muy compleja, muy complicada, ¿cierto? A los 12 años yo partí aprendiendo a hacer cestería en mimbre, como con mi hermano y acá mi papá también que tenía nociones de cestería, ¿cierto? Entonces por ahí parte el amor a la artesanía, ¿cierto? En mimbre, entonces fue un oficio que nos fue dando para solventar gastos de pasajes estudiantiles, ¿ya? Dividendos, luz, agua, entonces también fue como tener ese oficio como para poder solventar nuestras vidas, porque como digo que era muy difícil. Mi papá era un vendedor ambulante, ¿ya? Que después se puso muy mala su oficio, porque era un oficio, porque él entregaba, me acuerdo yo en esos años, bolsas de condimentos por ristra. Él viajaba a Temuco con sus 2 maletas, ¿cierto? Donde él vendía el pimentón, la canela, el orégano, el azul, ¿no? El azul era una cosita, era un polvo que se usaba para lavar, el bicarbonato, el comino y otras especies, la canela, como dijo, el clavo de olor. ¿Ya? Entonces después se puso malo, ya se empezó a industrializar, pero ya tuvimos una segunda opción para poder seguir desarrollándonos y como personas y para poder solventar nuestros estudios, ¿ya? Que finalmente mi hermano también cursó acá, Rubén Mena, también cursó acá enseñanza básica, Liceo San Pedro, después se fue a estudiar a la Universidad de Concepción biología marina. Entonces, producto de eso, se solventó sus estudios superiores.
que era, como digo, era muy difícil. Entonces igual le debemos mucho a esto a la cestería, le debemos mucho a la cestería lo que somos, ¿ya? Y anécdotas, chuta, no tengo muchas anécdotas porque fue una infancia bien dura, ¿cierto? Bueno, la única anécdota que teníamos nosotros era salir a la villa, recolectar botellas, diarios, ¿cierto? Y muchas veces nos pedían que le sacáramos la basura de las casas, el pasto, ¿ya? O sea, fue bien diversa nuestra infancia en cuanto a oficios, ¿ya? Pero anécdotas que no hayan pasado, bueno, la única anécdota que puedo decir que me acuerdo con harta gracia, que un día nos arrancamos de acá y nos pillaron durmiendo en una chanchería. Esa es por lo que recuerdo, fue una anécdota bien simpática, porque durmiendo entre medio de los chanchos, y más encima que la chancha estaba recién parida, entonces ahí estar entre medio de todos los chanchitos chicos, porque todo esto eran patios abiertos, ¿ya? Eran todos patios abiertos donde la gente criaba gallinas, patos, ¿ya? Chanchitos. Entonces, como era gente que venía de todas partes, más bien campesinos, entonces adoptaron lo mismo que hacían allá, lo trajeron para acá, porque acá igual me acuerdo que todos estos patios, en cada casa habían árboles, membrillos, perales, manzanos. Nosotros teníamos un manzano, teníamos un peral, teníamos un cerezo, al lado de nosotros había membrillos, unos tremendos membrillos, hermosos, duraznos también. Entonces, eso puede sonar como algún tipo de anécdota, ¿ya? Y después ya, saliendo de cuarto medio, me fui también a estudiar contabilidad, ¿ya? Y ahí me di cuenta que el mundo de lo que era salir a Concepción, ¿cierto? Ya más joven, ya era un mundo completamente distinto, ¿ya? Personalidades, ¿cierto? Estatus sociales, ¿ya? Entonces igual ahí yo sufrí mucha discriminación, ¿ya? Pero lo tomé con harta madurez, ¿ya? Finalmente no me titulé de mi carrera porque igual había que trabajar, estudiar, entonces igual fue una carga demasiado grande para mí en esos años, porque igual teníamos dos hermanas chicas que también había que apoyarlas, sacarlas, ¿cierto? Entonces había una carga demasiado para este joven, ¿ya? Bueno, y que Rubén estaba haciendo su carrera también, entonces había que de alguna manera sacrificarse, ¿ya? Porque las cosas no estaban buenas todavía, ¿ya? Eso te puedo decir como lo que soy a grandes rasgos, ¿ya? Y bueno, entre tantos también, ¿cierto? De estudiar, íbamos mucho al río a recolectar mimbre, ¿ya? Entonces también hay otra parte de mi vida, ya esa conexión que yo tengo con el río, la naturaleza, las aves, es muy distinta, porque desde muy chico vi la transformación del río, conocí a sus habitantes, conocí su flora, conocí su fauna, ¿cierto? Entonces hay una conexión muy distinta, ¿cierto? Partió también ese amor por el respeto también a lo que me entrega el río, ¿ya? Yo soy muy respetuoso de lo que me entrega el río, porque el río, aparte que es vida, ¿cierto? Fluye vida, ¿ya? Hay habitantes que son del río, entonces hay que tener un respeto.
Y la forma de demostrarle el respeto al río es todos los años, para el 1 de enero yo tengo que bajar y entregarle una ofrenda al río para que me siga entregando el material con el que yo trabajo, hago mis clases y hago mi obra. Entonces, eso para mí es como, es una tradición de bajar todos los 1 de enero al río. O sea, yo dejo de hacer todo lo que tengo que hacer por ir, especialmente ese día, a entregarle una ofrenda, a estar con él, a conversarle con él, a escucharlo, ¿cierto? Porque él canta, ¿ya? Canta con su agua, canta con su viento, canta con sus árboles, ¿cierto? Canta con sus aves, ¿ya? Entonces, es darle la gratitud que corresponde para que me deje seguir yendo año tras año a verlo y él me ve también crecer, me ve crecer, ¿ya? Mira, la verdad de las cosas es que nosotros, junto con mi hermano, partimos en el año 84, si mal no recuerdo, éramos muy niños, ¿cierto? Yo con 12 años y Rubén con 13 años. Y nos dimos cuenta casi al mes que si nosotros seguíamos perfeccionando el tejido en mimbre nos podía dar la solución para poder vivir, ¿ya? Y fue así, pues, fue así, ¿ya? Nuestros primeros negocios con la cestería fueron con los jardines de planta que existían acá en los huertos familiares, porque antiguamente los huertos familiares, su nombre bien lo dice, eran huertos familiares, ¿ya? Donde habían jardines de planta, habían huertos, se podía ir a comprar huevos, ya, se podían comprar claveles, eran huertos, olía a huerto, ¿ya? La palabra lo dice. Entonces, ponte tú, estaba el jardín japonés, ¿ya? Que ellos fueron los primeros que nos empezaron a comprar canastitos, que eran unos canastitos bien básicos que lo empezaron a colocar plantitas, ¿ya? Y en esos años yo me acuerdo que el canastito a nosotros nos pagaban a 25 pesos, ¿ya? Estoy hablando del año 85 más o menos, ¿ya? 25 pesos, ¿ya? Y después ampliamos la carta, ¿cierto? Porque estaba el jardín Quintral, estaba el jardín Lonquimay, estaba el jardín La Rosa, estaba el jardín Miramar, ¿ya? Entonces todos ellos nos compraban, ponte tú, a la semana 10, 15 canastitos. Entonces la sumatoria de esos 5 o 6 jardines ya nos daba un sustento, un sueldo semanal, ¿ya? Entonces si nosotros lo ampliamos al mes, nos hacíamos un sueldo casi, ¿ya? Estábamos hablando de cuánto, unas 45.000 pesos por año, que era un sueldo que te alcanzaba para vivir, porque igual acá se pagaba dividendo y el dividendo de la casa eran como 3.700 pesos, me acuerdo, y la luz también, que se pagaban como 2.500 pesos. Eran otros tiempos, eran otros valores, ¿ya? Entonces a medida que nos fuimos haciendo de clientes en el mismo jardín, la misma gente que nos pillaba por la calle nos preguntaba si nosotros hacíamos otro tipo de trabajo. Y claro, y nos dimos el salto diciendo que sí, ya podíamos hacer otro tipo de trabajo. Entonces ya nos mandaban a hacer un canasto para la ropa, un canasto para ir a la feria, un canasto para ir a la playa, esos secadores, esos antiguos secadores que se hacían de mimbre. Entonces se ratificó que nosotros podíamos poder vivir de la cestería en mimbre, ¿ya? Y como te digo, era muy muy difícil en esos años todavía. Entonces de ahí fue creciendo más el amor, entonces ya pasaron los años, ¿cierto? Muchos de estos jardines cerraron, entonces el negocio ahí también terminó, ¿ya? Pero quedó esa clientela externa,
¿ya? Entonces esa clientela externa tenía locales en Concepción, entonces nos fueron pidiendo para sus propios negocios, canastos para el pan, panera, canastos para los huevos, fruteras, colgantes, ¿ya? Y todo lo que nos mandaban a hacer lo podíamos diseñar, pues, lámparas, ¿ya? Hasta que llegó un punto en que ya pasamos por toda esa etapa, ¿cierto? Pasamos también por la etapa del callejeo, ¿ya? Porque mis primeros talleres fueron en la calle, ¿ya? Te digo que en San Pedro Viejo nos ganábamos a trabajar a la sombra de un árbol nomás, a la antigua, ¿cierto? Entonces trabajamos ahí y la gente nos veía y nos compraba porque veían que el trabajo era bonito, ¿cierto? Y nos veía ahí dos lolos, ¿cierto? Trabajando ahí para poder revivir, ¿ya? O sea, elegimos el camino más difícil, ¿cierto? De trabajar de forma honesta y ganarnos la plata bien sacrificada, que tenía también un buen fin, ¿ya? Y con eso también nos ayudó a solventar nuestros gastos de estudio, ¿ya? Como te decía antes, Rubén estudió biología marina en la Universidad de Concepción a puro mimbre, Entonces también es sumamente gratificante de poder decir, sí, con esto lo logramos, ¿ya? Fuimos construyendo nuestras propias vidas, nuestras propias historias en torno a la cestería del mimbre, y eso ratifica una vez más que sí nos dio para poder subsistir, existir, crecer, ¿ya? Hacernos adultos, ¿ya? Hacernos artesanos, y un momento ya que hubieron ventanas, ¿cierto? Porque no todos los días o todos los meses trabajamos en la cestería, porque igual salían otros pololitos de repente. Mi pololo más largo me salieron por 10 años navegando, trabajando para industrias pesqueras, ¿cierto? Para el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, para el Cernapesca, para el Instituto de Investigación Pesquera, después me fui a Chiloé, ¿ya? Entonces también hubieron lapsus de que dejamos de hacer artesanía, pero no olvidarla. Eso nos prometimos que jamás íbamos a olvidar nuestra primera profesión de oficio, ¿ya? Entonces ya pasaron los años, ¿cierto? Y para el terremoto del 2010, ¿cierto? Que todos saben que quedó la escoba. Volvimos o sea, yo por lo menos retomé la cestería, ¿ya? Como para poder descolgarse, para tener una terapia familiar, ¿cierto? Para no estar con la incertidumbre de qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Ya? Que también ayudó mucho porque nos desconectó un poco de la realidad, nos arrancamos para el río. Inclusive una vez en marzo, en abril, nos pidió un tremendo remesón también en el río, andábamos con mis sobrinos. Entonces igual nos asustamos, así que salimos inmediatamente del lecho del río por cualquier cosa, ¿verdad? Ya, después siguieron pasando los años, ¿cierto? Ya partió una segunda etapa o una tercera etapa que ya fue la profesionalización de esta artesanía en mimbre. Me empezaron a llamar si yo sería capaz de dar clases, ¿ya? Con la experiencia, ¿cierto? Para mí no fue tan difícil insertarme en el mundo de la pedagogía de la cestería. Una porque manejaba bien los conceptos, manejaba bien los tiempos, manejaba el tipo de tejido,
Fundamentalmente también conocer a las personas in situ, ya tenía 10 minutos para poder conocer la personalidad de cada persona, ¿ya? Los conceptos también, y tener también una dinámica de enseñanza, porque también uno entiende que hacer un canasto es distinto a enseñar a cómo se hace un canasto. Entonces de a poquito me fui amoldando, ¿cierto?, a esas nuevas necesidades, ¿ya? Mis primeras clases que hice fue en el año 2006, si no mal recuerdo, que fue en la escuela Cume Monguén, en Valle Nonguén, ya que me invitaron a una charla de filosofía, ¿cierto? Y se integraron algunos talleres en los cuales participé como con 40 personas, ya que fueron 3 días, fueron 3 jornadas largas. Entonces también me fui aprendiendo también una metodología que yo fui instaurando, ¿ya? Entonces ya ese fue el primer paso, igual con harto respeto, con harto temor, ¿cierto?, para no cometer algún error, ¿cierto? Pero todo salió muy, muy simpático y se cumplieron los objetivos que se habían planteado. Entonces me di cuenta que también tenía la actitud de poder enseñar, ¿ya? Entonces pues ya me mandaron a buscar de Portezuelo, ¿ya? Que también ahí estoy enseñando un poquito, no terminé porque faltó material, ¿cierto? Pero también se hizo una muy buena labor, ¿ya? Y después ya pasé a una segunda etapa de enseñanza, ¿ya? Que me empezaron a llamar de agrupaciones, ya de juntas de vecinos, en Concepción, en Coronel, en Lota, ¿ya? Hasta que finalmente llegué a la corporación con un proyecto emblemático que era la Casa de Mimbre. Entonces eso fue también, para mí fue un punto como de inicio, una torcida de tuerca, ¿ya? Donde se trabajaron 6 meses, ¿cierto? 6 meses arduos para lograr una obra emblemática que fue la Casa de Mimbre, ¿cierto? Entonces me di cuenta que podía llegar a hacer cosas o esculturas a gran escala, ¿ya? Entonces también fue como te digo, fue un renacer como artesano, ya más que nada ya casi ya escultor, ¿ya? Entonces por ahí también parten otras iniciativas de retomar clases, ¿cierto? Que fue con mayor fuerza, con mayor respeto, ¿ya? Y con una identidad ya más distinta, más empoderado de lo que yo estaba haciendo. Ya estaba más seguro de tener la capacidad de poder enseñar de una forma de que el alumno pudiera entender fácilmente el vocabulario, el concepto, el manejo de las herramientas, que son herramientas cortantes como el cuchillo, la tijera, el raspador, la máquina para descarnar, ¿ya? La máquina canteadora, ¿ya? Entonces se fueron abriendo otras puertas, ¿ya? También me llamaron de la Universidad de Concepción para dar algunas clases en la Facultad de Arquitectura, que para mí también fue un sueño. Nunca pensé llegar a tan allá, ¿ya? Entonces también ahí tú te das cuenta que hay una necesidad de aprender, ¿ya? Y de que yo también puedo enseñar y yo también puedo aprender enseñando, ¿ya? Entonces hay un abanico de oportunidades que se fueron dando, ¿ya? Hasta llegar, ponte tú, el año antes pasado, de trabajar con la ONG Sexur, donde intervenimos 10 comunas, ¿cierto?, de acá de la 8ª región, con 10 juntas de vecinos, ¿ya? Que todos terminaron sus proyectos, ¿ya? Y eso ratifica que puedo enseñar con un dialecto entendible, ¿ya? Y finalmente el año pasado y este año estoy trabajando con una agrupación mapuche de allá de Carahue,
de Cólico Bajo, así que un saludo a la gente de Carahue, de Cólico Bajo, que este año vamos a la segunda etapa del estudio, ¿cierto? Y de la formación de artesanos, ¿ya? Bueno, y entre medio también acá se hicieron talleres para una agrupación también de la etnia mapuche, que se supone que yo tengo que aprender de ello, entonces para mí también fue una tremenda oportunidad de poder compartir con ellos. Fue una experiencia muy gratificante, muy hermosa. Entonces, reitero, sigo pensando que hay una valorización de lo que se hace, hay una carencia también, y hay una carencia también de monitores, ¿ya? Pero se saca eso, ¿ya? El año pasado también estuve dando clases en el entorno educador de Bayononguén junto con la Francisca Ovalle, que también hay una artesana que tiene harto potencial en el mimbre, entonces también un saludo a la Fran Ovalle, ¿ya? Y que estamos ya en un periodo muy bueno, ¿cierto? Para seguir enseñando. Ahora, afortunadamente, me gané un proyecto Fondar, ¿ya? También para la enseñanza, entonces también ratifica de que las cosas se están haciendo de una manera prudente y buena, ¿ya? Entonces ya con eso ya me califico realmente de lo que estoy haciendo y me aseguro más de que hay personas que están llanas a aprender, ¿ya? Y en cuanto al taller, ¿ya? Este taller yo lo empecé a formar ya como taller, como lugar físico, hace 5 años atrás, ¿ya? Y ahí fui implementando algunas herramientas, ¿ya? Para poder trabajar algunas otras estructuras, ¿ya? Restauraciones, reparaciones y nuevas creaciones, pues. Entonces también este espacio a mí me cobija y de aquí parten muchas de las cosas que yo saco y difundo y puedo vender en la calle o por otro medio, ¿ya? Entonces para mí también es un tremendo logro de poder llegar a alcanzar a tener mi espacio físico dentro de la casa de mi mamá, ¿ya? Porque aparte que el mimbre también necesita un espacio porque igual bota harta basura, ¿ya? Entonces son espacios que con la autorización de mi madre logré colocar mi tallercito, bodega, ¿ya? Y también acá de repente hago taller para 2 o 3 personas que quieren venir de forma particular a aprender, ¿ya? Y este es el resultado de todo un proceso desde mi niñez hasta lo que soy, ¿ya? Y pretendo seguir entregando lo que yo sé a todas las personas que tengan la incertidumbre de querer aprender este bello arte, ¿cierto? Porque es, el tejido en mimbre, ¿cierto? Ya es considerado un arte. Soy patrimonio de la comuna. He salido como artesano destacado, como vecino destacado, entonces también se visibiliza dentro de la comuna y de las autoridades vigentes que se puede rescatar esto, ¿cierto? Se pueden formar nuevos artesanos, ¿ya? Que es a lo que yo estoy encomendado, ¿ya? Y me encanta enseñar, traspasar, porque no quiero irme de este mundo sin dejar a alguien que siga con esta pequeña tradición acá en San Pedro. Aunque San Pedro no se destaca por ser una comuna de artesanos, eso lo quiero dejar muy en claro, ¿ya? Pero sí se pueden formar artesanos, ¿ya? Para generaciones futuras, ¿ya? La idea es la idea mía es que esto acá no se pierda, ¿ya? Porque sería lamentable
de que perdiéramos esta forma de vida, esta forma esta tradición, ¿cierto? Sería muy lamentable de que no fuéramos capaces de poder formar, ¿verdad? Porque artesanos ya quedan muy pocos. Entonces igual si me llaman de otras partes, porque también no hay personas que puedan enseñar, pues entonces igual te indica eso, ¿verdad? Porque la artesanía en mimbre también hay que tomarla con mucho amor, con mucho respeto, porque aparte de ser lindo, también es muy sacrificado, ¿ya? Y hay que ser muy valiente para poder continuar con esto, ¿ya? Y que es mi propósito de hace unos años atrás, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando bajé la primera vez fue en el 85, me parece, y en esos años el río era una masa de agua gigantesca, porque me acuerdo que el río llegaba casi a la costanera con Violeta Parra. Entonces, ponte tú, las primeras veces que extrajimos mimbre era más bien a la orilla, 20 metros en el lecho de río aproximadamente, pero nunca habíamos llegado tan lejos, ¿ya? Entonces empezamos a identificar las matas de mimbre con otras especies que habían, ponte tú, había sauce, había gato. Entonces, como eran más o menos similares la forma de las matas, tuvimos que aprender rápidamente qué es lo que era mimbre, ¿ya? Para poder elaborar los canastos. Entonces, ponte tú, a veces nos adentrábamos 30, 40 metros y ya estábamos metidos en el agua. Entonces igual era conocer el río primero, para saber hasta dónde podíamos llegar, porque donde nosotros estamos parados, que estamos casi a 300 metros de Violeta Parra, inclusive más diría yo, no se podía llegar porque era un afluente de agua importantísimo, ¿ya? Entonces, una vez ya conocida la materialidad del mimbre, la mata de mimbre, sabíamos que había harto. Entonces, con eso ya empezamos a trabajar más seguido. Y ahí empezamos a incorporar nuevas formas, nuevos diseños de canasto. Me refiero a diseños, ¿cierto? Paneras, colgantes, llaveritos, flores, jarrones, bandejas para el desayuno, canastos para ir a la feria, canastos para ir a la playa, canastos para acumular leña, canastos para las papas, o sea, una infinidad de canastos, roperos. Después ya empezamos a trabajar con un poco más de madera, ¿cierto? Haciendo estructuras para hacer baúles, repisas también, que se daba mucho en los años. Yo estoy hablando de la década de los 90, cuando todavía no se insertaba el plástico en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, al saber eso, ¿cierto? El río se empezó a constituir parte de nuestra casa, era como la extensión de nuestro patio. Pero esta extensión de patio era gigantesca en relación a las casas en realidad, ¿verdad? No se veía tránsito de gente. Como te digo, era un río con muy difícil acceso, no habían playitas, era río, ¿verdad? Entonces, una vez que se empezó a acumular arena, ¿cierto? Desde arriba, ¿ya? Se empezó a embarcar arena año tras año, entonces se empezaron a formar playas. Y al formarse playas se empezaron a formar nuevos lechos, ¿cierto? Y empezó a crecer
más mimbre, porque como en la orilla empezó en noviembre, diciembre empieza a botar la semilla al mimbre, ¿cierto? Se empezó a esparcir por el largo del río, o sea, hablo desde el Puente Viejo, desde el antiguo Puente Viejo, ¿ya? hasta la desembocadura. Entonces era una tremenda extensión de mimbre, había mucho mimbre. Entonces después empezaron a llegar otros mimbreros de otras zonas, porque empezaron a saber que en el río había harto mimbre y de muy buena calidad, ¿ya? Y eso también acarrearon semillas de otros lados, ¿cierto? Entonces empezaron a crecer otros tipos de árboles hasta lo que se ve actualmente. Ya se ven manchones de otras especies que no eran principalmente del río. Aromo, eucaliptus, ¿cierto? Harta zarzamora, álamo, ¿cierto? Y otras especies que no he podido identificar, ¿ya? Entonces así se fueron empezando a formar pequeñas islitas, islotes, y eso empezó también a acarrear una diversidad de fauna, ¿cierto? Aves principalmente, garzas se ven hartos patos reales, se ven siete colores, que es un pájaro muy hermoso. He visto también acá coipos, ¿cierto? En varios sectores identificados, tres, cuatro familias de coipos, ¿ya? También empezó a llegar el cisne, ¿ya? Que empezó a emigrar de otras zonas al sur, Valdivia, Temuco. Entonces empezó a haber un poco más de vida en el río, ¿ya? Hay culebras también acá, culebras chilenas, porque yo he visto unos ejemplares como de 1 metro más o menos, hermosas culebras. He visto sapitos también, he visto lechuzas, ¿ya? Entonces hay una biodiversidad de vida en el río hermosa. Entonces también es importante esa conexión que hay entre la vida, el agua, el mimbre, yo mismo, la comunidad, que también le está dando cierta importancia. Entonces hay otra dinámica desde el río hacia la comunidad, hacia el entorno, hacia arriba. Entonces ver también de que el río se haya usado o se haya explotado de una manera demasiado invasiva, entonces igual eso perjudicó de alguna forma también a la flora y a la fauna, ¿cierto? Porque se empezaron a perder zonas de nidificación, ¿ya? Entonces entiendo que no se hizo un trabajo, una planificación desde la empresa que empezó a explotar el río con fines comerciales, ¿cierto? A extraer ario. No hubo ese cuidado que se le debería haber dado, ¿ya? Entonces para mí también fue impactante, fue triste ver eso, que se perdieran zonas muy importantes de nidificación, como digo. Entonces ver también la transformación del río, ¿cachai? Igual es impactante, ¿cachai? Porque se empezaron a levantar terrenos con piedras, ¿cierto? Para poder hacer caminos para que empezara a pasar la maquinaria. Y eso a su vez acarrearon otras plantas que fueron invasivas, ¿cierto? Acá llegó una semilla y que se expandió muy rápidamente, fue la correhuela, que es una mata rastrera, ¿ya? Que es como la cizaña, que todo lo envuelve, ¿ya? Entonces eso llevó a que de haber habido tanto mimbre en una época, hoy en día te encuentras con muy pocas matas de mimbre por lo mismo, porque llegó esta planta
que invadió todo el río, o sea, el río está todo invadido de correhuela y ha sido un dolor de cabeza. Entonces tratar de ir plantando mimbrales en zonas limpias, ¿ya? Para poder mantener una cierta cantidad de material, ¿cierto? Para poder seguir trabajando. Pero al año ese mismo trabajo que se hizo está envuelto en correhuela, entonces ha sido muy compleja esa situación. Entonces, pero como soy una persona bien terca, este año también estoy haciendo el mismo ejercicio, pero me alejé un poco más, ¿ya? Estoy un poco más alejado de la flora, entonces espero que no llegue tan fácilmente por virtud del viento, porque lleva todas las esporas para allá y empieza a matarlo, empieza a enrollar, ya que estrangula. Aquí los árboles más fuertes, ¿cierto? De troncos más firmes, han logrado proliferar porque no los puede estrangular. Yo lo que les podría decir al entorno ciudadano, ¿cierto? Que sí se ha visto una preocupación, se han tratado de hacer caminatas en el río, ¿ya? Porque hay un grupo etario de personas más bien jóvenes que están queriendo conocer el río, están queriendo explorar el río. Le están dando esa importancia que tiene nuestro curso fluvial. ¿Por qué es importante? ¿Cierto? Porque el agua es transformadora de vida. Entonces, ponte tú más abajo, yendo a la desembocadura, ¿cierto? Se extrae mucho sedimento y el sedimento acarrea nutrientes, entonces eso es bueno para las plantas, ¿ya? Pero el cuidado que se tiene que tener con el río, ¿cierto? Es evitar traer más contaminación, es tratar de no botar escombros, ¿cierto? Que ensucian el paisaje, ¿ya? Desechos. Acá hay sectores donde se está acumulando harta basura, colchones, sillones, me he pillado con lavadoras, me he pillado con refrigeradores, entonces igual es penoso ver que en lugares que se están formando, pequeñas islitas, ¿cierto? Se están transformando en basureros clandestinos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vengo con un par de amigos que reciclan fierros, motores, latas. Digo, y vamos y la estamos sacando con camionetas, ¿ya? Igual que los sillones, se les trae la madera, ¿ya? Se les trae la napa, porque la napa muchas veces por dentro está limpia, entonces se va reciclando y se le va dando otra utilidad. Entonces es el otro trabajo que se hace, pero que no se hace visible, porque ¿para qué decir lo que se hace? Si también aportar de forma anónima, ¿cierto? También tiene un valor distinto, ¿ya?
pero el cuidado que tenemos que tener nosotros como vecinos, ¿cierto? Yo como parte del río, porque me siento parte del río, es evitar traer basura, ¿cierto? Basura ya sea plástico, ¿cierto? Fierro, que no son propiamente tal. Distintamente si se trae material orgánico, bota, yo traigo el desecho del mimbre que viene de vuelta, entonces eh, eh, no creo que esté perjudicando con esa acción el río, porque lo que traigo me lo llevo y lo que me sobra lo traigo y lo entierro. Entonces también ahí voy dando, voy abonando la tierra para la nueva generación de mimbre, ¿ya? Y lo que quiera crecer en un entorno ya más de forma más armónica, ¿ya? Eso creo que tiene una tremenda importancia, ¿ya? Y bueno, y seguir reforestando nomás el río con mimbre para tener el material para seguir enseñando a la gente que está interesada en aprender este arte, porque hay un interés, ¿ah? De un tiempo hasta la fecha, son 5 o 6 años atrás, la comunidad, hay un grupo de etarios, ¿cierto? Hay un grupo de personas que está interesada en aprender este arte, ¿ya? Porque acá igual se recolecta totora, se recolecta mimbre, ¿cierto? Y hay otras fibras que estoy empezando a conocer para poder llevarlo también a la materialidad, a lo útil, a lo práctico, a lo pragmático.